Y nada más te quedas en bueno, el tema, validación alternativa, bueno, bien, que no me dejen parámetros. Entonces estoy un poquito más adelante. Ok, bueno, te aparece algo parecido como a... Se me sí, me aparece. No se puede conectar a un servidor de SQL. No, pues vamos a ver. Bien, bien. Veamos entonces. Sí, ya le mandé Nos quedamos. Bueno, ya tenemos todo el grupo completo. Ahora sí, me parece que sí. 6mm2. Ahí está. Ya todos con sus correos institucionales. Y pues recapitulando, vamos a tener las clases lunes, miércoles y jueves de 1 a 2:30. ¿Es correcto? Sí, profe. Recordemos que cuando entramos al grupo personalizado, que es el 6mm2, nos lleva a esta, así a esta vista, que es el canal general. Les comenté en la vez anterior que no voy a poner ninguna publicación en este canal general, ni en la carpeta de archivos, que por default no la genera la misma plataforma. Bueno, aquí también dice material de clase, ahí no va a haber nunca nada, va a quedar vacía. Tenemos que irnos a la sala principal del canal personalizado, que es el que tenemos aquí. Y efectivamente, aquí vamos a tener el aviso o algún otro aviso que les tenga que dar a conocer con toda confianza y se los vamos a publicar. Aquí también sus compañeros, uno de sus compañeros de grupo tuvo la atención de que les comentamos de crear un canal, un link de WhatsApp. Aquí se los puede compartir. Y bueno, aquí lo puede agregar para que todos estén dentro del grupo que tenemos del 6mm2 por WhatsApp. Esto para tener estas dos herramientas y para podernos apoyar de esas dos herramientas de comunicación. Aquí mismo en el canal personalizado de la sala principal, démonos cuenta que en la parte superior tenemos una carpeta de archivos. Todos ahí vamos a poder accesar para poder observar que tenemos ya en nuestra carpeta de archivos dos carpetas. Aquí les pedí que en el transcurso de los siguientes días y que el día de hoy en la tarde ya estaré yo asignándoles el número de equipo a cada uno de estos documentos que me han mandado por PDF. ¿Sí? Gracias. 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. No hay problema, ya queda listo. Nada más después les asigno equipos y realizo la programación para indicarles cómo estaremos asistiendo al laboratorio de forma presencial
y qué equipos deberán de asistir en la fecha que yo les voy a indicar posteriormente. Una vez que podemos observar también, tenemos el material de clase y aquí les voy a ir agregando en esta parte más información en base a cómo vamos a ir avanzando, que material de apoyo y algunas otras archivos que necesitemos para nuestras clases con toda confianza. Ustedes lo pueden accesar, por ejemplo, aquí está el programa de estudios, la unidad 1, y la pueden accesar. Si nos damos cuenta, ahí tenemos la unidad 1 de los apuntes de los cuales nos vamos a apoyar y el día de hoy vamos a comenzar. Si no siempre tienen internet o se tienen que conectar en ciertos intervalos, pues les aconsejo que descarguen estos archivos a su computadora y lo puedan consultar en cierto horario de la mañana, la tarde, la noche o el fin de semana sin necesidad de que se conecten a internet. ¿Sí? Aquí tenemos la función de que pueden descargar el archivo. Aclaro, no hay que eliminar, simplemente descargarlo y ustedes lo puedan tener disponible en sus equipos sin necesidad de que estén conectados a internet. De la misma manera, en esta carpeta de archivos, yo posteriormente estaré agregando en el momento indicado una carpeta que diga primer examen departamental, les comparto ahí el examen, y en esa misma carpeta en PDF ustedes me comparten el examen que van a resolver, guardándolo con su nombre completo, comenzando por el apellido. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Démonos cuenta que la lista de asistencia la tenemos aquí, del 6MM2 por apellidos paternos. Por lo tanto, su examen de Acalco Amacende Ricardo, pues lo va a guardar así como está, con su nombre completo. Lo guarda en PDF y nos lo comparte en esa carpeta que estará destinada para el primer examen departamental. También el compañero, por así decirlo, así rápidamente, pensando que es el último, bueno, Vallarta, España, Raúl, igual lo guarda con su nombre y lo agrega en la carpeta del primer examen. Y así tendríamos ordenados sus exámenes personalizados con el apellido paterno, el nombre completo, pero de esta manera tendríamos ahí ya ordenados los exámenes que yo posteriormente los estaré calificando en base a que tenemos que evaluar la parte relacionada con los departamentales. Preguntas, comentarios hasta el día de hoy en esta parte que estamos platicando. Todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, dejo de compartir y compartimos de una vez los apuntes que vamos a comenzar con la unidad 1, introducción, lo que es introducción a lo que es transferencia de calor de forma general. Y para lo cual nos vamos a ir apoyando de esta información que ahorita les estoy compartiendo para poder explicar tanto la teoría y aterrizarla con los problemas. Cabe hacer mención que en el tema de transferencia de calor vamos a definir el concepto. Por lo tanto, en cuanto a transferencia de calor, el concepto lo vamos a identificar de esta manera. Transferencia de calor o calor es energía en tránsito como resultado de una diferencia de temperaturas. Ese va a ser nuestro concepto, del cual nos damos cuenta que no es más que una energía calorífica que está en tránsito, pero que para que esta transferencia de calor se presente, se requiere que exista o que esté presente un gradiente de temperatura, que para nosotros es la diferencia de temperatura, que no es más que monitorear o registrar un delta de temperatura donde la temperatura T1 puede ser mayor o menor a la temperatura T2. De tal manera que ese delta de temperatura nos arroja un gradiente en base al espesor en el cual se está presentando esta diferencia de temperatura y perpendicular al área de transferencia de calor tendremos el flujo de calor específico por conducción.
Profe, creo que cerró su micrófono. Sí, no se escucha. Muchas gracias, perdón. Es que quise aquí medio. La garganta es la que a veces, ay, como que siento resequedad, pero es por tanto hablar. Qué amable, gracias. Eh, Tenemos el concepto definido y podemos pasar a la parte de mecanismos o modos de transferencia de calor. Démonos cuenta en la figura 1.1 que están presentes estos tres mecanismos que muchos de nosotros tal vez ya los hemos ubicado, los conocemos, o en algún momento hemos mencionado o han escuchado mención de alguno de estos. Por ejemplo, conducción es uno de los tres mecanismos que nos permite evaluar y analizar la transferencia de calor. También se va a presentar por convección, segundo mecanismo de transferencia de calor. Y el tercer mecanismo o modo de transferencia de calor se cita como radiación. El primero, si hablamos de conducción, podemos observar en la figura 1.1, la primera figura del lado izquierdo, que nos dice lo siguiente: la conducción es a través de un sólido o de un fluido estacionario. En ese momento se aplica este modo de transferencia de calor por conducción cuando se esté llevando a cabo a través de un sólido, como lo vemos en esta placa rectangular, en esta imagen, ¿sí? Y también se puede presentar la conducción cuando esté presente en un fluido, pero la indicación es muy puntual que nos dice que el fluido debe de estar en condiciones estacionarias. Si tenemos un contenedor, dentro de ese contenedor tenemos un fluido líquido, el fluido líquido debe de estar en condiciones estacionarias para poder aplicar este modo de transferencia de calor por conducción. Si el fluido es un gas, porque aclaremos que dentro de fluidos tenemos líquidos y gaseosos. Ambos no hay problema, que pueden ser líquidos o gaseosos, pero el requisito obligatorio es que estén en condiciones estacionarias para evaluarlos por el modo de transferencia de calor por conducción. ¿Queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Si el gas lo tengo pensemos en un tanque de estacionario de gas, bueno, pero el gas está almacenado en ese contenedor y como el gas están cerradas la válvula de admisión como la válvula de salida, en ese momento el gas está dentro del contenedor en condiciones estacionarias y puedo aplicar este modo de transferencia de calor por conducción para evaluar el sistema. Si en algún momento el fluido ya está en movimiento, ya no puedo aplicar conducción. Voy a aplicar el segundo mecanismo o modo de transferencia de calor, que nos dice lo siguiente: la convección se presentará de una superficie a un fluido en movimiento. Podemos observar efectivamente que esta superficie horizontal, ¿sí?, que registra una temperatura en la superficie que para mí es mayor, porque aquí lo vemos en esta figura, donde TS, temperatura de la superficie, es mayor a la temperatura del fluido. Ya está presente el delta de temperaturas y existe efectivamente un fluido que está en movimiento. Por lo tanto, en este momento vamos a ubicarnos con evaluar el sistema, pero por convección. Observamos que la superficie libera un flujo de calor convectivo Q subíndice Q minúscula específico, y que al estar presente un fluido en movimiento existe una temperatura del fluido que nos va a permitir evaluar este segundo modo de transferencia de calor por convección. El fluido, hago un paréntesis, puede ser considerado como líquido o gaseoso. Puede ser una columna de aire, perfecto, ahí está en movimiento el fluido,
aplicamos convección. Puede ser una columna de agua o de algún otro líquido. Adelante, aplicamos convección a el análisis del sistema. Y finalmente tenemos el último modo de transferencia de calor o mecanismo de transferencia de calor, que es por radiación. Para la radiación nos dice lo siguiente: es el intercambio neto de calor por radiación entre dos superficies, las cuales nos damos cuenta que no están en contacto, simplemente son ondas electromagnéticas que libera una superficie hacia la otra, y que este análisis nos permite interpretar y canalizarlo en lo que es la radiación. Pongo el ejemplo claro del Sol con la Tierra. El Sol simplemente por medio de ondas electromagnéticas emite una radiación, ¿sí?, que es enviada en cierto porcentaje a la Tierra la recibe, y después de cierto tiempo también la Tierra o la superficie de la Tierra libera, ¿sí?, después de saturarse de esa energía calorífica por radiación, la empieza a liberar después del mediodía, ¿sí?, y en épocas calurosas la libera hacia su entorno de la misma manera, por medio de ondas electromagnéticas, y es cuando hablamos de radiación, que es el tercer mecanismo o modo de transferencia de calor. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, disculpe, tengo una pregunta. Con gusto, te escuchamos. En ocasiones se llegan a ver en incubadoras que ponen un foco para que caliente, digamos, un huevo. Entonces, en ese caso, ¿se tendría intercambio de calor por radiación o por conducción? ¿Está calentando el foco el aire alrededor o qué estaría pasando ahí? Ok, estaríamos evaluando dos modos o mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? El foco, por medio de esa resistencia eléctrica, está emitiendo una energía calorífica, y esa energía calorífica será liberada por radiación, ¿sí?, ya que estamos enviándola hacia ese espacio que está debidamente, yo diría que está acondicionado, ¿sí?, el espacio de la incubadora. Tendríamos presentes los dos mecanismos: radiación del foco hacia el espacio donde se encuentra ese huevo o ese entorno, pero también si esta incubadora se encuentra con una columna de aire, ¿sí?, que está ese aire, por muy pequeña que sea el movimiento, pero hay infiltración. Entonces, si esa infiltración de aire hacia el interior de la incubadora tiene una velocidad mínima de aire, aplicaríamos convección. Pero si la incubadora está sellada herméticamente, el aire que está encapsulado dentro de la incubadora, ¿sí?, ya no está en movimiento porque quedó esa columna de aire encapsulada. Entonces el aire tendría la función de transferirle calor también al huevo que está en la incubadora, pero por conducción. El aire entonces sería evaluado, ese fluido sería analizado en el interior de la incubadora, pero con la conducción. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Ninguno? ¿Vamos avanzando bien? Yo sí, profe. Bueno, a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero por ejemplo, cuando estamos en un lugar muy frío y nos acercamos, por ejemplo, a una fogata para, pues sí, ¿no?, darnos calor, ¿ahí sería por radiación? Ahí en ese momento tienes dos de estos mecanismos presentes, ¿sí? El cuerpo humano, de cierta manera, se va aproximando a esa fogata, y por lo tanto el calor que emite ese material, llámese una fogata, pensemos que estás quemando madera, o tal vez es una parrilla donde estás calentando algunas sustancias,
pero es un calor muy, en esta época de invierno, pues es muy satisfactorio sentir ese calorcito. Bueno, pensemos que desde el calor que emite este material, que para nosotros es una fogata y es madera, o tal vez carbón, lo estaríamos evaluando hacia el cuerpo humano por radiación. La energía calorífica que emite ya sea el carbón o la madera, carbón mineral o carbón vegetal, o la madera que estamos quemando hacia el cuerpo humano, sería una radiación que estaríamos aprovechando por su poder calorífico de ese material. Y segunda, debido a que no hay un vacío, está presente el aire, entonces desde la superficie de la madera que se está quemando hacia el cuerpo humano, por el fluido que es el fluido del aire en condiciones ambientales, también te está emitiendo un flujo de calor específico por convección. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Perfecto. Démonos cuenta que estos mecanismos o modos de transferencia de calor son tres y que a veces están interactuando, ¿sí? Los tres o tal vez uno o tal vez dos, pero que no van a ser evaluados así de forma grupal, que los tres al mismo tiempo, no. Tenemos que aplicar una fórmula para cada uno de estos que le corresponda. Si hablamos de conducción, tendremos una fórmula específicamente para evaluar la conducción en ese mismo sistema. Si hablamos de convección, para ese mismo sistema citaremos la fórmula correspondiente, que en un momento más las vamos a ir mencionando. Y si hablamos de radiación, estaremos citando la fórmula específica para la radiación y tal vez en ese mismo sistema estén interactuando estos tres mecanismos o modos de transferencia de calor. Como lo acabamos de platicar con esos dos ejemplos que los compañeros nos citaron hace unos minutos y que ya pudimos identificar cómo se presentaría cada uno de estos mecanismos o modos de transferencia de calor. Dicho lo anterior, pasamos ahora sí que a entrar en materia con lo que es la introducción hacia la conducción. Textualmente aquí tenemos todo un texto que nos lleva a esta figura, la 1.2. Voy a tratar de ser un poquito más directo, pero bueno, si ustedes gustan pueden leer más al rato, con calma, en la tarde, noche, el fin de semana, la información que se encuentra plasmada en estos apuntes. Me voy a ir ahora sí que directo a la esencia de lo que contiene esta página y nos podemos ubicar todos en la figura 1.2, que nos dice que es una asociación de transferencia de calor con la difusión de energía debido a la actividad molecular. Si nosotros pudiéramos ver de forma microscópica, ¿sí? Con un microscopio, una superficie sólida, tendríamos que estas moléculas están interactuando una con la otra en diferentes direcciones y citaríamos la palabra que se encuentra presente, una excitación molecular, de tal manera que el calor que se está transfiriendo en esta superficie, en la temperatura T1, ¿sí? Tiene un calor o una temperatura mayor, registra una temperatura mayor a la temperatura que tenemos en la otra superficie exterior o en el otro extremo de esta placa. Por lo tanto, las que registran mayor temperatura son las moléculas que se encuentran en contacto con la temperatura T1, mientras que las moléculas que están en el extremo posterior registran temperaturas menores, y aquí es donde podemos observar que está un delta de temperatura donde T1 es mayor
a T2. Al existir ese delta de temperatura en estas moléculas de una superficie sólida, podemos darnos cuenta que se va a presentar un flujo de calor específico por conducción, ¿sí? Y en ese momento estaremos ubicándonos en el mecanismo de transferencia de calor por conducción, donde se cita la ecuación de Fourier, que nos indica lo siguiente, ¿sí? La ecuación de Fourier nos dice que el flujo de calor específico por conducción va a ser, ¿sí?, igual a el gradiente de temperatura multiplicado por una constante de conductividad térmica que se opone al flujo de calor. Por lo tanto, este flujo de calor específico por conducción, que se está en su momento transfiriendo a través de esta pieza rectangular, ¿sí?, va a ser igual al producto de esta diferencial de T. Son dos variables, la temperatura como el espesor de la placa. Démonos cuenta que la diferencial de T va a ser producto de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Nos va a dar esta trayectoria que para nosotros, evaluando estas dos variables, nos va a arrojar este gradiente de temperatura, que es un decremento de temperatura en todo el espesor de la placa, y que está involucrada la diferencial de X, donde la diferencial de X no es más que la posición en la X final, X2, menos la X inicial, que en pocas palabras es el espesor de la placa a través del cual se está evaluando el flujo de calor. Y tenemos presente también una constante K de conductividad térmica. La K para nosotros va a ser igual y va a estar en función de las propiedades físicas de esta pieza rectangular. Si esta pieza rectangular es está fabricada de acero, vamos a tomar la K de conductividad térmica del acero. Si es de cobre o de bronce o de otro material, pues tomaremos el valor de K de tablas para ese material, que puede ser cobre, aluminio, bronce, respectivamente. De tal manera que textualmente aquí ya tenemos la descripción. El flujo de calor específico Q subíndice X lo vamos a estar obteniendo en el valor que nos arroje con las unidades de watts metro cuadrado, que es la cantidad de calor transferido en la dirección X, ¿sí?, por unidad de área, y que el área debe de ser perpendicular a la dirección de la transferencia de calor y es proporcional al gradiente de temperatura. Aquí tenemos el gradiente de temperatura. Démonos cuenta que si yo este flujo de calor por conducción lo estoy aplicando en esta dirección horizontal, el área perpendicular es toda esta cara posterior. Efectivamente, debo de conocer esta área para calcular el flujo de calor total. Como ahorita no conozco el área, estoy calculando un flujo de calor específico, ¿sí? Y a continuación aquí nos cita que el gradiente de temperatura, ¿sí?, se encuentra presente y que es proporcional a la K de conductividad térmica, donde K es la constante de proporcionalidad, K minúscula, y es una propiedad de transporte conocida como la conductividad térmica en las unidades de watts metro Kelvin, y es una característica del material de la pared o de la placa. Mencioné hace un rato que si es de acero, esta K, ¿sí?, tomará un valor que le corresponde al acero. Si la placa es de cobre, la K la vamos a tener que sustituir porque ahora es una K que le corresponde al material de cobre. Por lo tanto, la K es una
es la conductividad térmica, pero que va a estar en función de las características del material, o sea, de las propiedades físicas de ese material. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profesor. Profe. Perfecto. Si en algún momento hay una pregunta o alguna duda, me pueden interrumpir, ¿eh? No, aquí lo que a mí me interesa es que estemos entendiendo la información y podamos avanzar, pero todos en la misma frecuencia. Muy bien. A continuación tenemos, ¿sí?, el análisis que nos dice que bajo las condiciones mostradas en la figura 1.3, como la vemos aquí anteriormente en la página anterior, donde la distribución de temperatura es lineal, ¿sí? Lo vemos que nuestro gradiente de temperatura nos arroja esta distribución lineal en decremento, ¿sí? El gradiente de temperatura puede ser expresado de la siguiente manera. De forma matemática, este gradiente de temperatura, si lo resolvemos, nos posicionamos aquí en el origen del lado inferior izquierdo de los ejes X, Y, y al tener ahí mi origen, yo puedo decir que este diferencial de T con respecto a la diferencial de X, al resolverlo, me queda que sería la temperatura final T2, ¿sí?, que está aquí en la figura, menos la temperatura T1, que es al inicio, que se localiza en el origen X, ¿sí? Ahí tenemos, sustituyendo la diferencial de T entre la diferencial de X. Démonos cuenta que la diferencial de X sería lo mismo, la X2 menos la X inicial, y que para nosotros nos arroja este valor de X, que es el espesor de la placa. Resuelto el gradiente de temperatura, lo sustituimos en la ecuación 1.1 para que nos arroje, ¿sí?, lo que tenemos como ecuación 1.2, que ya viene siendo el flujo de calor específico es igual a menos K, la K de conductividad térmica, que multiplica a el producto del gradiente de temperatura, ¿sí?, resultado del cual tenemos la ecuación 1.2. Si conocemos el área perpendicular a este flujo de calor, ¿sí?, le estaremos agregando a la fórmula de la ecuación de Fourier el área, y en ese momento nuestro flujo de calor ya no es específico de tantos watts por metro cuadrado, sino que ya es un flujo de calor total por conducción obtenido en watts. Y por lo tanto tenemos la ecuación 1.3 que nos indica que podemos calcular el flujo de calor total por conducción, Q mayúscula subíndice X, igual a menos K por el área por el gradiente de temperatura, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, calculado con anticipación. Ahora bien, Profe, te escucho, ¿qué pasó? nada más una duda, ¿por qué la K es negativa? Ok, porque la K es, aquí lo podemos observar en la fórmula de la ley de Fourier, ¿sí?, que está presente, pero démonos cuenta que es directamente proporcional al gradiente de temperatura, pero que se opone, esta acá es negativa porque se opone al flujo de calor. Haz de cuenta que es una resistencia si el material es un buen conductor, no se va a oponer, al contrario, le va a permitir que el flujo de calor, ¿sí?, se transfiera favorablemente al otro extremo, mas sin embargo las propiedades físicas del material, ¿sí?, con que esté fabricada esta pieza van a oponer una cierta resistencia para que el flujo de calor transite libremente sin ningún obstáculo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, entonces Fourier analiza este modo de transferencia de calor y para analizarlo plantea esta fórmula que nos dice que un flujo de calor específico por conducción, ¿sí?, deberá de ser igual al gradiente de temperatura multiplicado por la K de conductividad térmica que se opone, que es negativa, menos K, ¿sí?, al flujo de calor.
Esto para no contradecir la ley de Fourier, así queda debidamente respaldada y es correcta esta ley. Si yo quiero analizar este flujo de calor específico, ¿sí? Como lo vemos aquí en la figura, pero yo lo voy a analizar en base a la dirección del flujo de calor y con las leyes de la termodinámica. No voy a contradecir a Fourier, pero yo la fórmula la voy a plantear, ¿sí? En base al flujo de calor. Y en ese momento digo que este flujo de calor específico va a ser igual, ¿sí? A T1 menos T2 dividido entre X. Ya cambió todo, ¿sí? Porque acá tenemos con la ecuación de Fourier que es T2 menos T1 entre X, ¿sí? Pero como lo estoy analizando y planteando en base a esta dirección del flujo de calor, respetando las leyes de la termodinámica, y las leyes me dicen que un flujo de energía calorífica siempre va a ir de mayor temperatura a menor temperatura, ¿sí? Puedo entonces plantear mi fórmula, la misma de Fourier, pero analizándola o planteándola, respetándola y aplicando la ley las leyes de la termodinámica. Entonces me queda T1 menos T2 entre X multiplicado por la K de este material, que es la conductividad térmica, ¿sí? Pero ya no le pongo el menos. Y en ese momento, ya sea con esta ecuación o con el análisis que te acabo de mencionar, los dos me van a llevar al mismo resultado, ¿sí? Que yo requiero obtener como flujo de calor específico o en su momento como el flujo de calor total, donde conocemos el área perpendicular a el flujo de calor que se transfiere por conducción. ¿De acuerdo? A continuación tenemos un ejemplo donde aplicamos esta ley de Fourier. Tenemos el ejemplo que nos dice que de la ley de Fourier para un caso unidimensional y se presenta lo que es la transferencia de calor por conducción. Podemos observar el enunciado que nos dice lo siguiente: la pared de un horno industrial es construida con un espesor de 0.15 metros de ladrillo refractario. Efectivamente, aquí tenemos el espesor X del refractario de 0.15 con una conductividad térmica, el valor de K, de 1.7 watts metro Kelvin. Mediciones realizadas durante la operación continua indican temperaturas de 1400 Kelvin y de 1150 Kelvin en la superficie interior y exterior del refractario, respectivamente. Aquí lo tenemos, temperatura 1, en el interior del refractario 1400. La temperatura en el extremo opuesto o exterior del refractario, temperatura T2, que registra 1150 Kelvin. Como pregunta al problema nos dice que calculemos cuál es la pérdida de calor a través de la pared del refractario, la cual contiene las siguientes medidas: 0.5 metros, ¿sí? Aquí lo tenemos, y 3 metros en uno de sus lados. Aquí tenemos entonces acotado el refractario, 3 metros, ¿sí? Por 0.5 con un espesor de 0.15. Como solución al problema, la transferencia de calor a través de la pared del horno se realiza únicamente por conducción. Por lo tanto, las pérdidas de calor pueden determinarse utilizando la ley de Fourier. Primeramente podemos determinar lo que son las pérdidas por unidad de área, flujo de calor específico, ¿sí? Tal y como sigue a continuación, y nos damos cuenta que con la figura y con el refractario vamos a plantear, ¿sí?, la fórmula, pero no de la ley de Fourier, sino la fórmula sí de la ley de Fourier, pero planteándola, ¿sí?, con las condiciones de las leyes de la termodinámica, que el flujo de calor específico por conducción
es igual a la K, que es la conductividad térmica, multiplicando al gradiente de temperatura. Pero el gradiente de temperatura, recordemos que es T2 menos T1, ¿sí? Matemáticamente hablando, y que yo lo voy a plantear en base al flujo de calor. Por lo tanto, es T1 1400, ¿sí? Y aquí está T1 menos T2 entre X. Realizando el análisis dimensional, este calor específico me quedará en watts metro cuadrado, y sustituyendo los valores, ahora sí, el valor de K, que vale 1.8 watts metro Kelvin, aquí está, menos el delta de temperatura, T1 1400 menos 1150, ¿sí? Dividido entre 0.15. Con su calculadora cotejamos y les debe de dar un valor de 2833.33 watts metro cuadrado. Este calor específico, ¿sí? Si yo lo multiplico por el área, que la puedo calcular y que es perpendicular a este flujo de calor total que vemos aquí, y es el que voy a calcular, ¿sí? Puedo entonces decir que conozco el área perpendicular, 3 metros por 0.5 metros, tal y como lo tenemos aquí, ¿sí? Debido a que está presente el área y que multiplica al flujo de calor específico, puedo obtener un flujo de calor total, ¿sí? Producto de multiplicar el área por el flujo de calor específico que acabamos de calcular anteriormente, y ya tenemos que el flujo de calor total por conducción a través de este refractario nos arroja un valor de 4250 watts, recordando que un watt es igual a un joule por segundo. Tenemos entonces aquí 4250 joules por cada segundo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta hasta este momento, como vamos avanzando? No, profe. Muy bien. Seguimos y tenemos convección. Segundo mecanismo o modo de transferencia de calor. Cuando citamos la convección en lo que es transferencia de calor, nos vamos a ubicar en que debe de estar presente un fluido en movimiento. De hecho, así nos dice textualmente, para que ubiquemos la convección y apliquemos este segundo mecanismo de transferencia de calor. En esta figura 1.4, que aquí lo describimos detalladamente, ¿sí? Voy a citar estos comentarios que están aquí, pero lo voy a trasladar para explicar ya nada más el comportamiento de la convección a través de lo que es la capa límite. Entonces, desarrollo de la capa límite, ¿sí? En la transferencia de calor, pero por convección. Démonos cuenta que tenemos aquí en la figura una partícula que, si se colocase en la parte de esta superficie caliente o de esta placa, la coloco en su superficie exterior, la velocidad de esta partícula es igual o aproximadamente igual a 0. Es más, si está colocada ahí, tiende a ser el valor igual a 0. Si la partícula, yo la estoy alejando, ¿sí? Su velocidad de esa partícula, que puede ser de un fluido o del aire, porque ahí mencionamos que es un fluido, líquido o gaseoso, esa partícula va a incrementar su velocidad a medida que la estemos alejando de la capa límite, ¿sí? Caso contrario, en vez de incrementar la temperatura, si está lejos de la superficie, la temperatura es mínima, y a medida que se acerque, la temperatura será mayor. Por lo tanto, la temperatura TS es mayor a la temperatura del fluido, siempre y cuando esta placa sea la superficie caliente, y nos va a entregar como resultado un flujo de calor
específico por convección, ¿sí? Que va a ser evaluado en este análisis donde se encuentra presente ya ahora en la convección la ley de enfriamiento de Newton, cuya ley nos dice lo siguiente. Aquí la voy a ubicar, ¿sí? Que el flujo de calor específico por convección es igual a la constante convectiva Hc, que multiplica a un delta de temperaturas que va a ser evaluado desde la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido. Si se conoce el área, la ley de enfriamiento de Newton nos permite calcular el flujo de calor total por convección, Q mayúscula subíndice C convectivo, que es igual a esa constante de convección, Hc. Hc es la constante convectiva del fluido, ¿sí? Líquido o gaseoso, multiplicado por el área y multiplicado por ese delta de temperaturas que está siendo evaluado desde Ts menos Tf. Ya tendríamos la ecuación correspondiente, ¿sí? Para evaluar el flujo de calor por convección específico o total a través, ¿sí? Del sistema que estamos analizando, lógico, aplicando la ley de enfriamiento de Newton. Me regreso a lo que veníamos hablando, citando, y de esta manera podemos aterrizarlo con este análisis de la capa límite. Tendríamos entonces las dos ecuaciones para la ley de enfriamiento de Newton. Si conocemos esta placa rectangular, toda la superficie del área de transferencia de calor, calcularemos ya no este flujo de calor específico por convección, sino el flujo de calor total por convección. Pero si no conocemos el área perpendicular de transferencia de calor por convección en la placa, estaremos calculando Q minúscula, que es el flujo de calor específico, subíndice C por convección. Y en ese momento vamos a ubicarnos que para la convección, ¿sí? Se encuentran varios procesos en los cuales podemos ubicar la convección, que para nosotros son estos 4 procesos principalmente, ¿sí? En la figura 1.5 nos dice lo siguiente: procesos de transferencia de calor por convección. Y tenemos la figura A, donde nos damos cuenta que es una convección forzada, donde esta columna de aire que circula, ¿sí? La estamos forzando por medio de un ventilador a que aumente su velocidad y que le disipe o le retire un delta de temperatura a estas aletas rectangulares que están en su momento disipando el calor hacia el exterior, ¿sí? Donde este flujo de calor específico por convección, ¿sí? Será evaluado, ¿sí? Con la fórmula de la ley de enfriamiento de Newton, debido a que está presente una columna de aire, ¿sí? Que circula y que le está retirando un delta de temperatura a estas aletas que están disipando el calor. Si en su momento vamos a evaluar este mismo sistema, ¿sí? Pero convección natural, démonos cuenta que en la figura B ya no se encuentra presente el ventilador, simplemente la columna de aire de forma natural que circula, ¿sí? Está retirando un delta de temperatura a las aletas que disipan el calor y se lo está llevando, ¿sí? Por medio de esa columna de aire que están enfriando por convección el sistema. Sería convección natural sin ningún ventilador. Caso C, conocido como ebullición. Cuando es la ebullición, ¿se presenta la convección? Sí se presenta, pero se va a presentar en el cambio de fase, donde este líquido que está siendo calentado por medio de esta placa caliente, ¿sí? La placa caliente la podemos evaluar por conducción de la superficie de la placa caliente a la superficie del líquido, ¿sí? Como está almacenado el líquido, también aplicamos convección, pero con unas temperaturas mayores, ¿sí? Y con una K del líquido que estamos evaluando en el recipiente.
Hasta ahí vamos con pura conducción. Convección se analiza en el momento en que se presenta el cambio de fase, que es de líquido a gaseoso. Aquí ya tendríamos que evaluar con la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Aplicada a este análisis de ebullición, pero desde la superficie del líquido hacia el exterior, donde ya cambió de fase líquida a gaseosa. Y finalmente, el cuarto proceso que conoceríamos, o es mejor conocido como condensación. Ahorita en este momento me traslado aquí al refrigerador, saco una lata de una soda fría, una lata de aluminio que contiene un refresco en su interior, un líquido, pero vengo y lo pongo en el escritorio, aquí en la mesita donde estoy platicando con ustedes, y después de cierto tiempo me doy cuenta que esta columna de aire que se encuentra en este espacio sí tiene un delta de temperatura, existe una humedad relativa en el aire, pero que ese aire al contacto con la lata de aluminio que está más a baja temperatura, ¿sí? A temperaturas bajas porque la saqué del refrigerador, empieza el aire que tiene humedad a generar estas gotitas de agua que se empiezan a formar en todo el entorno de la lata exterior de aluminio. Y en ese momento me doy cuenta que dentro de la lata tengo un refresco frío, pero que por el cambio de temperatura del aire a la temperatura de la lata, que está a más baja temperatura, se empiezan a formar unas pequeñas gotitas en su exterior que conocemos como el proceso o fenómeno de condensación. Por lo tanto, aplicamos también en la condensación lo que es este segundo mecanismo de transferencia de calor por convección, ya que existe una columna de aire en movimiento y está en su momento también una lata no caliente, sino a más baja temperatura, que está ocasionando que la transferencia de calor, ¿sí?, se presente debido a ese delta de temperatura. ¿Queda claro estos 4 puntos? Sí, profe, muy claro. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dijo que significaba HC? HC. Aquí, ok, igual que en la ley de Fourier, y más adelante, que vamos a ir entrando en materia, creo que he puesto las descripciones, ¿sí? Entonces, en los apuntes, pero aquí te voy a comentar, mira, rápidamente, está la ley de enfriamiento de Newton, la ecuación 1,4 y 1,5, y efectivamente, donde Q subíndice C minúscula es el flujo, ¿sí?, convectivo de calor por unidad de área. Para mí es el flujo de calor específico, ¿sí? Pero aquí, en pocas palabras, es esto, ¿sí?, que este flujo de calor específico lo voy a obtener en watts metro cuadrado. Tantos watts por cada metro cuadrado que esté yo evaluando en esa superficie. Si ya conozco el área, entonces de esa superficie que voy a evaluar por convección, ya no voy a calcular Q subíndice C minúscula. No va a ser un flujo de calor específico por convección, sino que ya va a ser un flujo de calor total por convección y que este va a estar descrito a continuación. Es el flujo de calor total del calor por convección, el cual se obtiene en watts y el cual es proporcional a la diferencia entre las temperaturas de la superficie y del fluido. Cabe hacer mención que siempre va a existir un delta de temperaturas desde la superficie caliente o fría, ¿sí?, hacia la temperatura del fluido, que puede ser líquido o gaseoso dicho fluido, respectivamente. Y tenemos que en esta ecuación 1,4 y 1,5 es conocidas estas dos ecuaciones, ¿sí?, y aplicadas para la ley de enfriamiento de Newton. Y la constante de proporcionalidad, HC, que es tu pregunta, ¿sí?, se va a obtener en watts metro cuadrado Kelvin.
y es referida como el coeficiente de transferencia de calor por convección, que para nosotros es también conocida como la película de conductancia, ¿sí? O también conocida como el coeficiente de película HC. Algunos ingenieros buscan los manuales y cuando hablamos de sistemas de refrigeración o de acondicionamiento de aire, algunos te dicen, bueno, busca ahí en el manual el material y vamos a checar cuál es su coeficiente de película, que sería HC, que está aquí en la ley de enfriamiento de Newton, y que en su momento se requiere para los materiales que se involucren en un sistema de acondicionamiento de aire, si se va a aislar el espacio, o en algún sistema de refrigeración en el cual se van a proteger las tuberías, ¿sí? Todo esto va relacionado porque al final de cuentas debemos de evaluar qué materiales necesitamos como aislamientos, ya sea en la cámara de refrigeración o aislamientos también, ¿sí? Para proteger el refrigerante que circule dentro del sistema, pero cuidar en qué tubería vamos a aislar, ¿sí? Porque no es lo mismo que aislemos la tubería donde ya el refrigerante lo queremos mantener a baja temperatura. Si el refrigerante va a alta temperatura, ahí lo que queremos es que ese refrigerante que en el evaporador ya le extrae calor, ¿sí? Lo disipe posteriormente y ya no queremos ese calor que lleva el refrigerante protegerlo, sino al contrario, lo vamos a dejar la tubería sin aislamiento para que vaya liberando un delta de temperatura en su trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ninguno? No, profesor. Bien, ¿estamos entendiendo entonces? Así es. Sí, profe, ¿todo bien? Muy bien, seguimos entonces. Tenemos a continuación, ¿sí? Una tabla que nos dice, la tabla 1.1 nos da valores típicos de coeficientes de transferencia de calor por convección. Démonos cuenta que aquí nos da una visión de qué valor va a andar más o menos oscilando, en qué rangos o cuál es nuestro margen sobre el cual vamos a encontrar el valor de HC. En la convección, si hablamos de convección libre, ¿sí? Aplicada a los gases, HC va a tomar un valor que puede ir desde los 2 a los 25 watts metro cuadrado Kelvin. Pero si hablamos también de convección libre, pero aplicada a líquidos, la constante convectiva HC tendrá un valor que va a ir en estos rangos, desde 50 hasta 1000 watts metro cuadrado Kelvin. Lógico, ya en forma específica al problema que analicemos, debemos de ubicar el valor que le corresponde y ya no tener este rango de valores, pero aquí nos podemos dar cuenta cómo va en su momento a ir oscilando el valor de HC, que en su momento aquí la tenemos presente en la ecuación de enfriamiento de Newton, y que podemos decir es una constante, sí, pero es una constante específica para ese problema que se debe de analizar. Porque si ahora es convección forzada y si hablamos de gases, démonos cuenta que el valor que teníamos en la convección libre de gases, HC iba de 2 a 25 y que al convertirse en convección forzada, se tiene una mejor eficiencia para disipar el calor porque ahora HC va a tomar valores que van desde los 25 hasta los 250 watts metro cuadrado Kelvin
Y lo mismo en convección forzada para líquidos. Anteriormente era de 50 a 1000 y que ahora va a llegar de 50 hasta 20.000 watts metro cuadrado Kelvin. Esto nos arroja que la convección forzada, ¿sí? A pesar, con la instalación de un ventilador en el sistema, nos va a permitir disipar ese calor, ¿sí? Con más eficiencia en un corto tiempo. Convección con cambio de fase, si es ebullición o condensación, HC tomará valores que van desde los 2500 hasta los 100.000 watts metro cuadrado Kelvin respectivamente. Tenemos una nota que nos dice que el rango de valores asociados con los varios procesos de convección, tendríamos este parámetro de referencia, pero ya en un problema puntual y específico, ya no vamos a anotar vamos a monitorear y a asignarle un valor, ¿sí? Específicamente para ese problema a la HC de convección. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. A continuación tenemos, ¿sí? Como introducción, que estamos entrando en materia, ¿sí? El siguiente mecanismo, que es el tercer modo de transferencia de calor, que sería radiación. Démonos cuenta que al igual que los dos anteriores, en este se encuentra presente ya una fórmula que para nosotros va a ser la ecuación que le corresponde, ¿sí? A lo que viene siendo el mecanismo de transferencia de calor, pero ya no es la de ley de Fourier ni la ley de enfriamiento de Newton, ahora es la ley de Stefan Boltzmann. Este científico indaga, analiza este fenómeno de radiación y en su momento, ¿sí? Deduce una ley empírica en base al fenómeno que está estudiando, que es el fenómeno donde él visualiza que se encuentra presente la radiación. Su fórmula queda de la siguiente manera. El flujo de energía o flujo de calor específico Q sub índice R va a ser igual, ¿sí?, a la constante de Stefan Boltzmann multiplicada por la temperatura de la superficie elevada a la cuarta. Y ya tenemos, ¿sí?, la primera ley, pero evaluando el fenómeno de radiación. Posteriormente, bueno, aquí tenemos donde TS es la temperatura absoluta en la superficie. Tenemos también la constante de Stefan Boltzmann, donde a esta constante, ¿sí?, que él utiliza, le asigna un valor a su constante. La constante de Stefan Boltzmann vale 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Y tendríamos ya una fórmula con la cual se está iniciando el análisis de este mecanismo de transferencia de calor por radiación. Sigue estudiando y entrando en materia. Las superficies mencionadas se llaman, en este caso es el radiador ideal, o en su momento esta superficie que vemos en la figura 1.6 también es conocido como cuerpo negro, que irradia el calor hacia el exterior, y el flujo de calor emitido por la superficie real es menor que la del radiador ideal. Esto es lo siguiente. Analiza este material, se da cuenta de cómo se comporta el fenómeno y por lo tanto mejora esta ley empírica del fenómeno. Se da cuenta que los materiales tienen diferentes propiedades físicas y por lo tanto se encuentra presente la emisividad del material dependiendo de sus propiedades físicas. Algunos son buenos materiales para emitir la radiación y algunos son regulares o algunos son pésimos. Y por lo tanto, en su fórmula
le hace una mejora, que el flujo de calor por radiación es igual a la emisividad del material por la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura de la superficie a la cuarta. Ya tenemos ahora sí una fórmula que nos permite evaluar el flujo de calor específico por radiación. Sin embargo, sigue trabajando y avanzando en sus estudios y posteriormente, ¿sí? Stefan Boltzmann dice, perfecto, pero la radiación puede ser controlada, puede ser de cierta manera dosificada. Por lo tanto, si es eso, podemos tener un espacio o un cuarto, un recinto, en el cual se puedan monitorear y dosificar la cantidad de radiación que se va a emitir. Y entonces se presenta una ecuación más, ¿sí? Producto de un control o, en su momento, dosificar la radiación, donde el flujo de calor total por radiación es igual a la emisividad por el área por la constante de Stefan Boltzmann, que multiplica a el producto de estas dos temperaturas que están elevadas a la cuarta, la temperatura de la superficie, que es el cuerpo negro que irradia el calor por radiación, ese flujo calorífico, menos la temperatura de los alrededores, ¿sí? Que son donde vamos a tener el cuarto controlando, o el espacio hasta donde se va a controlar dicha radiación. Y ahora sí tenemos una ecuación que nos permite evaluar más detalladamente lo que es el flujo de calor total por radiación. El mismo científico, Stefan Boltzmann, se percata de todo esto y deduce finalmente esta ecuación, producto de las anteriores. Pero también hay una constante, ¿sí? En la radiación, y esa constante, así como mencioné K y HC, aquí está presente una constante HR, que es el coeficiente de transferencia de calor por radiación. Este coeficiente de transferencia de calor por radiación lo plantea y lo llega ahora sí que a definir para poderlo involucrar en su fórmula, y dice que si se conocen la emisividad y la constante de Stefan Boltzmann y se pueden monitorear las temperaturas en la superficie como en los alrededores, podemos calcular la constante HR, ¿sí? Que se puede utilizar en la ecuación 1.8, ¿sí? Pero ya no involucrando aquí la emisividad, sino ya nada más ahora en la ecuación 1.9, donde nos damos cuenta que el flujo de calor por radiación es igual a la constante HR de radiación por el área por este delta de temperaturas TS menos TA, temperatura de la superficie menos la temperatura de los alrededores. Démonos cuenta que aquí ya no están elevadas a la cuarta, porque ya vienen siendo evaluadas en la ecuación anterior, donde estamos calculando HR, ¿sí? Y que en su momento, al ser utilizadas en esta ecuación, la 1.9, nos entregan un flujo de calor total por radiación, que lo podemos calcular con la ecuación 1.9, o también se puede calcular con la ecuación 1.8, donde no se requiere de este coeficiente HR de radiación. Simplemente se utilizan los valores y las magnitudes que nos indica la ecuación 1.8 y calculamos también el flujo de calor por radiación, ya sea con esta ecuación, la 1.8, o con la ecuación 1.9. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios? Profe, ¿Mande? la emisividad sería como una constante, ¿no? Que nos podrían dar. Es una constante, pero que va a depender de las propiedades físicas del material que estemos utilizando para esa radiación. Si esta placa o cuerpo negro tú lo sustituyes por un material, ¿qué te gustaría? ¿Qué material, por ejemplo? ¿Acero? Bueno, entonces el acero,
¿sí? Va a tener una emisividad, pero diferente, o casi va a ser igual esa constante, pero va a variar muy poco, porque si la cambiamos, aquí yo ahorita te puedo decir que es el valor de 0.8, pero en sus estudios él se da cuenta que no todos los materiales son buenos en el aspecto de transferir el calor por radiación, y por eso agrega en la fórmula la emisividad, que va a depender del material que se esté utilizando. Si ahora el acero lo sustituyes por otro material, ¿sí? Diferente al acero, voy a mencionar, por así decirlo, aluminio, una aleación de acero, pero acero inoxidable con otros materiales, y así sucesivamente, la emisividad va a ir oscilando con un leve cambio de 0.8, 0.81, ¿sí? Y eso nos va a dar pauta a tener un valor más exacto en el flujo de calor total por radiación o flujo de calor específico. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces, a continuación, ok, 2:20 ya no me va a dar tiempo de explicar este ejercicio, ¿sí? Pero voy a hacer un paréntesis y bueno, hasta aquí el día de hoy estaríamos dejando nuestra clase, ¿sí? Explicando estos 3 modos o mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación de forma general, o sea, como una introducción. Más adelante, las siguientes apuntes, vamos a ir entrando en materia y vamos a ir aplicando más detalladamente cada uno de estos con sus fórmulas que se están presentando o que ya vamos identificando. Mañana tenemos clase igual de 1 a 2:30, ¿es correcto? Sí. Sí, profesor. Bueno, no sean malitos, agendamos la clase de mañana, la voy a suspender, la voy a posponer para la siguiente semana. Entonces nos vemos la próxima semana. Mañana no nos vemos en clase, voy a estar atendiendo titulaciones en línea con la plataforma de Zoom. Tengo ahí unos alumnos que asesoré, que egresaron y que ahora los tenemos que titular, y lo vamos a hacer con lo vamos a trabajar el día de mañana y no les voy a poder dar clase. También en su momento tengo otra actividad más para atender en ese aspecto, y voy a estar un poquito más cargado de chamba, no de clases, sino de actividades administrativas. Pero de favor, la sesión del día de hoy, aquí la dejamos y retomamos con el problema que sigue. Lo estaríamos explicando, y recuérdenme en qué parte nos quedamos para que la siguiente semana, el lunes de la siguiente semana, checando aquí mi programa y la calendarización, aparece como día festivo, que es el 7 de febrero. Se festeja el 5 y nos dan el día lunes 7 de febrero como día no laborable, suspensión. Entonces nos veríamos el próximo miércoles de hoy en 8, ¿queda claro? Sí, está bien, profe. Creo que sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Algún comentario o pregunta hasta el día de hoy en esta materia? No, profesor. Ok, Todo bien, perfecto. profe, gracias. Muy bien, entonces de favor lo agendamos. Nuestra próxima clase sería para el próximo miércoles de hoy en 8 y continuamos con el tema los temas que vamos tratando en base a nuestros apuntes que vamos viendo con lo que es transferencia de calor. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe, no se preocupe. Bueno, excelente tarde y les deseo un buen fin de semana y nos vemos de hoy en 8 en la siguiente clase. Cuídense Igualmente, mucho. profesor, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a ustedes. Bye bye. Nos vemos. Buena tarde. Adiós. Bye. Hasta luego.